41, la palabra dice: clamaron a un Jehová, pero él no los oyó. Salmos capítulo 66, verso 18, dice la palabra: si en mi corazón no hubiese yo hecho iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios capítulo 1, verso 28, dice: por causa de su pecado me llamarán, pero yo no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Proverbios capítulo 28, verso 9, dice la escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Y Juan capítulo 9, verso 31, dice la palabra literalmente: Dios no oye a los pecadores. Amén. Wow. Juan capítulo 9, verso 31, Dios no oye a pecadores. Y alguien de los presentes me podrán estar preguntando: pero Pastor Luis, vamos a ver. Una persona que viene a la iglesia, que tiene su cumplimiento eclesiástico, que viene a la iglesia, que se sienta, que escucha la palabra, que cumple con sus responsabilidades, que echa la ofrenda, incluso dice diezmar, ofrendar y ayunar, puede ser de que ellos también estén transgiversando, o estén inquiriendo en este error. Pues para que vean ustedes que los religiosos más religiosos todavía pueden caer en este error de creer que están cumpliendo con un sistema religioso y están cumpliendo con Dios, pero en realidad están viviendo vidas desordenadas. El libro de Isaías capítulo 1, el verso 11 al 15, Roberto, dice la escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas y cansado estoy de soportarla. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice Isaías: yo no os oiré. Como religiosos eran los mejores religiosos, pero como desordenados también lo eran. Amén. Eran capaces de cumplir con un sistema religioso, eran capaces de celebrar culto cuando Dios no estaba en el medio. Y esto es tremendo. Como religiosos eran los mejores, como desordenados también lo eran. Eran capaces de sacrificar, capaces de dar cumplimiento, pero en cambio Dios dice en Isaías que no estaba en el medio, no los estaba mirando ni los estaba escuchando. Porque ¿saben cuál es el problema verdadero del religioso? Que ellos intentan callar su conciencia por medio del cumplimiento del servicio eclesiástico, y esto es una gran mentira. Ellos piensan: mientras yo cumpla con mis obligaciones, está todo solucionado. El religioso es capaz de vivir una vida éxita. Oh gloria, oh gloria. ¿Me dejan sentirme libre? Amén. El religioso carnal es capaz de vivir una vida exitosa en público cuando en el secreto es un auténtico desastre. Gloria a Dios. Generales en público, leprosos dentro de casa. Rebacayas. Generales en público, leprosos dentro de casa, señores. Usan el sistema eclesiástico y el cumplimiento religioso como anestesia para que no sufran la acusación de sentirse condenados y sentir que cumpliendo con lo externo ya están cumpliendo con Dios, cuando están ignorando que Dios más que el exterior lo que está mirando es el interior, señores. Porque más que la apariencia, Dios está buscando la pureza, señores, del corazón. Hermanos míos, estamos hablando, escuchen bien, que no es el cumplimiento público, que lo que realmente honra a Dios es la fidelidad y la integridad del secreto. Gloria a Dios. Si no te lo habían enseñado antes, te lo digo yo. Aleluya. Dios no oye oración de pecadores. Pero Luis, ¿qué me estás diciendo? Pero si somos todos pecadores, dice la Biblia, si todos cometemos errores. Claro,
Muchos errores, muchos fallos tenemos todos. No se libra nadie. Todos cometemos errores, todos tenemos fallos en el carácter, en todo tenemos fallos y tenemos errores. Pero una cosa es un fallo, un error, y otra cosa es una práctica de pecado y un desorden continuo que no es capaz, hermanos míos, de ponerlo en orden y que tú estás sabiendo y que yo sé que está desagradando a Dios y por lo cual Dios no puede respondernos. Dios atiende a publicanos que golpeándose el pecho reconocen realmente su pecado, pero vienen humillados delante de la presencia del Señor. Lo que Dios está hastigado es de oraciones fariseicas, de personas que se hacen creer como cristianos, que vienen con cara de santo, que vienen con Biblia bajo el brazo, corbata bien puesta en el cuello, proclamando que son santos más que ninguno, pero en verdad están viviendo vidas de desorden y que pronto el juicio de Dios, si no se arrepienten, vendrá para su vida y para su casa. Amén. Se tiene que terminar las quejas contra Dios cuando Dios no responde. Se tiene que terminar las quejas, las oraciones diciendo: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué no respondes? Cuando en realidad esa persona sabe que está viviendo una vida desordenada y que el Espíritu Santo le está golpeando día tras día y te está diciendo: no estoy contento ni me agrado con lo que estás haciendo. Se tiene que terminar, porque más que preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué guardas silencio? Quizá deberíamos, y yo el primero, deberíamos examinarnos a nosotros mismos y pensar: ¿qué es lo que estoy haciendo, Edgar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo para que mi oración sea estorpada? ¿Qué es lo que está impidiendo que reciba mi bendición? Miren, el silencio puede ser precedido por dos cosas. El silencio de Dios estamos hablando. Evidentemente, una de las causas del silencio divino por el cual Dios a veces no responde, evidentemente es su soberanía. No intentes pedir a Dios lo que Dios ha determinado que no es el tiempo de dártelo todavía o que Dios no quiere dártelo. Porque hay que entender que mayor que nuestra oración, mayor que nuestro ayuno, mayor que nuestro clamor, incluso mayor que nuestra fe, se encuentra la santa voluntad de Dios. Y tenemos que ser humildes y espirituales para aceptar todo lo que sea la voluntad del Padre. Pero el segundo motivo, como bien estamos recalcando, hermanos míos, es el desorden y el pecado continuo practicado. Lo vuelvo a recalcar para que no haya malas interpretaciones. Errores tenemos todos, fallos tenemos todos. Estoy hablando de vidas desordenadas y pecados practicados que no son corregidos, aun cuando saben tales personas que lo que están haciendo están en desorden y están pecando contra Dios. Hermanos, ¿por qué? Por la sencilla razón de que el pecado es la principal causa de molestia, de la molestia divina. Es la causa principal de la ejecución de su justicia. Es más, el primer juicio divino de Dios vino a raíz del primer pecado. El primer pecado jamás cometido fue en el cielo a través de Luzbel, por medio de la rebelión. O sea, quiere decirse que si Luzbel nunca hubiera desobedecido y se hubiera llenado de orgullo y hubiera provocado la rebelión, jamás, hermanos míos, jamás Dios se hubiera visto obligado a ejecutar su justicia divina y aplicar, hermanos míos, su justicia para poder aplacar el pecado que se había cometido. El pecado se define, hermanos míos, como la desobediencia y la falta de respeto a Dios. El libro de Romanos capítulo 5 verso 14 lo cataloga como transgresión, como la infracción o violación de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20 verso 20 presenta el pecado como errar al blanco o como la persona que pecando deja de cumplir con el propósito divino. Éxodo capítulo 23, Samuel capítulo 24, Isaías capítulo 53 presentan al pecado como la rebelión o como la desobediencia de aquel que se opone a una autoridad superior. Y Santiago capítulo 1 verso 27 muestra el pecado como una contaminación o como una mancha sobre nuestro pecado. Las consecuencias del pecado es una relación rota con Dios, una naturaleza caída y pecaminosa.
pecaminosa helada en la humanidad. Una consecuencia física donde entra el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, un ambiente hostil de una naturaleza alterada y por último una eterna separación y un castigo eterno. Quiere decirse que el enemigo principal de Dios se llama pecado. Amén. Tú no eres el enemigo de Dios, pero tú te haces enemigo de Dios por causa de tu pecado. El pecado y la práctica de pecado es lo auténtico, hermanos, enemigo de Dios. El pecado es lo único que Dios no puede soportar a causa de la impecabilidad de su naturaleza. Gloria a Dios. No podemos negociar con Dios que Dios conviva con nuestra iniquidad. No intentes negociar con Dios vivir una doble apariencia y una vida de doble vida. No intentes negociar con Dios el ser una persona tibia, porque dice la palabra que a los tibios Dios vomitará de su boca. O eres caliente o eres frío, pero no intermedio. Dios no puede convivir con tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no aplicaría la justicia divina sobre tu pecado, se estaría convirtiendo en un consentidor de lo que estás haciendo. Y Dios no es un consentidor, jamás lo ha sido ni jamás lo será. Tenemos que entender que su amor y su misericordia está equilibrada con su perfecta justicia. Y Dios no puede ser deshonrado en su santidad. ¡Jamás! Por eso el pueblo tiene que tener conciencia de esto. La naturaleza del pecado. Dios aborrece el pecado. El pecado ha sido una de las mayores causas de su silencio y de su justicia. ¿Por eso lo entendemos? No hay, respuesta sin arrepentimiento. No hay respuesta sin arrepentimiento. No hay respuesta con una vida de pecado o una vida de desorden delante de Dios. Porque, vuelvo a responder, el que Dios respondiera una petición tuya o mía o una necesidad, cuando nosotros practicamos una vida de pecado, a Dios lo estaría convirtiendo en un consentidor, te estaría haciendo un malcriado y estaría diciendo: no te preocupes, tú peca, porque de todas las maneras te vas a arrepentir, yo te voy a perdonar, al día siguiente te voy a conceder, pero el día siguiente vas a seguir pecando, no te preocupes. Dios no puede hacer eso. Dios no tiene hijos malcriados. Dice la palabra que Dios disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Por eso la disciplina es parte de su amor. ¡Oh, gloria! No te sientas como alguien desatentido por la mano divina cuando estás recibiendo la justicia, amén, de Dios, porque parte de su justicia es parte como Dios te está diciendo: te amo y por eso yo te disciplino. Estás haciendo algo incorrecto, pero yo vengo y te tengo que dar una cachetada divina, te tengo que poner al orden, te tengo que poner contra la pared y te tengo que enseñar que lo que estás haciendo es desobediencia, es pecado, y yo no quiero que peques. Yo quiero que vivas en santidad. Gloria a Dios, aleluya. Va. No hay quien lo recibe, va. Gloria a Dios. Hay quien demanda fuego en su altar cuando su altar está derribado. Gloria a Dios. Hay quien demanda fuego en su altar cuando su altar está derribado. Y apúntate esta. Hay quien demanda la respuesta de Elías, pero queriendo vivir como los profetas de Baal. Oh. Hay quien quiere respuesta como Elías, pero viviendo como los profetas de Baal. Hay quien quiere ser usado, perdonarme que hable con esta, perdonarme. Hay quien quiere vivir una vida de respaldo cuando vive vidas de desorden y no pagan el precio. Hay quien quiere vivir. Hay personas que piden restauración por su matrimonio, viviendo en pecados de desórdenes sexuales y dando lugar al diablo. Oran por bendición para su familia, dándole lugar al diablo por medio de las redes sociales, de internet, viendo lo que no tienen que ver, oyendo lo que no tienen que ver, hablando lo que no tienen que hablar y abriendo puertas al diablo. Luego vienen aquí derrotados y oran diciendo: yo quiero bendición para mi hogar, pero cuando sale siguen abriendo puertas al diablo y el pecado está dentro de sus casas. Lo que tú necesitas
que mi marido me está haciendo la vida imposible. Y ella, en cambio, no la respeta en su hogar, le da el lugar que se merece, le da la comida de cualquier manera, no le habla, no le da cariño, y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Cómo quiere que Dios te bendiga? Cuando tienes una vida desordenada dentro del hogar. Amén. Señor, bendiga a mi hijo. Hay personas. Señor, bendiga a mi hijo. Quiero la bendición para mi hijo. Salen aquí adelante. Piden a Dios. Ayunan. Pero en cambio ellos están permitiendo que su hijo vean todo lo que ellos quieran, oigan todo lo que ellos quieran oír, acudan en lugares que no tendrían que acudir. Amén. No les disciplinan como tienen que disciplinar. Y cuando ya son mayores y ya se les ha ido, hermanos míos, la rienda, dicen: ay, Señor, ¿por qué no? La culpa no es del niño, la culpa es nuestra, porque no hemos sabido educarlo. Luego pedimos bendición a Dios. No, lo que necesita no es la bendición de Dios. Lo que necesita es que seas un buen mayordomo y seas un buen padre y una buena madre y sepas ejecutar la justicia y la disciplina dentro de tu hogar. Amén, gloria a Dios. Hay quien quiere bendición de Dios, viviendo estafando, mintiendo, engañando, haciendo negocios ilícitos, trayendo el pecado dentro de la casa. Yo conozco personas, por eso lo digo. Son capaces, y a veces me quebranta, ver personas que parece que no pasa nada y están estafando cantidades de dinero exorbitantes y tienen la conciencia tan dormida que ni les duele. Y no se están dando cuenta que si no se arrepienten, perdonarme, Dios te perdona un desorden, una falta cometida. Pero si no te arrepientes de tu pecado y sigues practicando, perdóname que te lo diga, te vas al infierno si te mueres o te quedas si Dios viene. Amén. ¿Lo entienden? No podemos pedir bendición cuando realmente estamos viviendo, hermanos míos, vidas desordenadas. Nos enfadamos contra Dios, un pueblo enfadado contra Dios, cuando a veces es Dios que se enfada con el pueblo. Estoy hablando de un pueblo que demanda y exige respuesta a sus oraciones. Quieren ver milagros, quieren ver prodigios, quieren ver un hecho sobrenatural. Y Dios está demandando, no, primeramente santidad, pureza, limpieza, oración. Estoy hablando, hermanos míos, escuchen bien. Ha llegado la hora de que se predique la verdadera esencia de este evangelio. Ha llegado la hora de que se vuelvan las viejas sendas antiguas y se predique el mensaje original. Un mensaje el cual cerró la dispensación de la ley por boca de Juan Bautista y abrió la dispensación de la gracia por boca de Cristo. Un mismo mensaje en la boca de dos personas diferentes. ¿Sabes qué mensaje era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado el tiempo de que dentro de las iglesias, y tú el primero, el mensaje principal para que haya cambio, milagros, gloria, es producir arrepentimiento al pueblo, que el pueblo se humille, porque cuando el pueblo se humilla, la gloria de Dios desciende sobre nosotros. No es casualidad de que la dispensación de la ley terminara con este mensaje. Juan Bautista, un loco vestido con piel de camello, cinto de cuero, y en el desierto con los ojos saltones comía saltamontes y miel silvestre. Salía por los desiertos predicando: arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. Pero nace Jesús, y cuando comienza su ministerio y abre la dispensación de la gracia con el mismo mensaje, Edgar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mismo mensaje, diferentes escenarios. Un mismo mensaje, supliendo una misma necesidad. Un mismo mensaje, tratando con el gran problema de la humanidad. ¿Cuál era el problema de la humanidad? El pecado. Cuando se predica el mensaje de arrepentimiento, gloria. Aleluya. Cuando se predicó el mensaje verdadero de arrepentimiento, las personas abandonaron el templo y se fueron al desierto a escuchar la voz de Dios en la intimidad.
Cuando el paso de la iglesia primitiva cambió y dejó de predicarse el arrepentimiento y se predicó de doctrina y se comenzó, hermanos míos, a hablar simplemente de sabiduría, pero sin espíritu y sin arrepentimiento, las personas abandonaron el desierto y se metieron de nuevo a los conventos y a los templos. ¿Por qué? Abandonaron la verdadera esencia. Porque el mensaje verdadero que produce cambios dentro de la iglesia, escuchen bien, se lo digo con el corazón en la mano, el mensaje verdadero que produce cambios dentro de una iglesia es el mensaje del arrepentimiento en contra del pecado y que las personas se santifiquen. Porque como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Estamos convirtiendo, escúchenme bien, hemos convertido la puerta principal de entrada del Evangelio, llamado arrepentimiento. La hemos convertido en la puerta trasera de emergencia a la hora de predicar. Hoy en día se predica de todo menos de arrepentimiento y de pecado. Hoy en día, hermanos míos, hay predicadores e iglesias que dicen que predicar del pecado está anticuado porque incomodan a la gente. Y si se predica del pecado, en contra del pecado, cree que la gente en la iglesia se va a vaciar. Tontos ignorantes. Ellos no saben que no están llamados a llenar iglesias. Ellos están llamados a llenar el cielo de almas arrepentidas. Hermanos míos, han hecho del mensaje del arrepentimiento un mensaje anticuado. Y no se predica la verdad. El mensaje original de arrepentimiento, predicado por Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje, lamentablemente, Jorge, se ha reemplazado por mensajes sensacionalistas de superación personal. Tratan con las emociones, Félix, trata con los sentimientos. Mensajes cargados de psicología, pero carentes de la verdadera unción. ¡Oh, gloria! Mensajes que te incitan y te motivan ¿a qué? A superar la depresión, a superar el fracaso. Te motivan a ser un gran vencedor. Te preparan para ser un hombre próspero de negocios. Mensajes que te engañan diciendo que todos los problemas se terminan, que vas a vivir en la prosperidad, cancelación de deudas, concesión de permisos. Vete al banco, tráeme tu tarjeta de crédito, porque cuando marches al banco va a aparecer una cuenta, amén, de 7 o de 8 números. Cancelación de deudas, concesión de permisos, que todo, hermanos míos, no está mal, pero lo han llevado al extremo. Te estoy hablando que mientras se está predicando esto, mientras tanto el pecador sigue pecando y el pecador no se arrepiente y va camino al infierno y no se está tratando con la verdadera raíz del pecado. Yo no quiero, escuchen bien, yo quiero que John sea próspero. Amén. Sí. Edgar, yo quiero que seas millonario. Sí. Roberto, yo quiero que seas sano por completo. Sí. Yo quiero la bendición sobre la iglesia, amén. Pero lo que primero tengo que buscar es la salvación de vuestras almas. Y no hay salvación si no hay arrepentimiento. Gloria a Dios. Arrepentimiento. Aleluya. ¿De qué nos sirve? Nos enseñan a ser un vencedor, un hombre próspero. Pero ¿por qué nos enseñan de la misma manera a ser una persona de santidad? Se enseña, hermana Elena, a pactar con ofrendas, con diezmos, pero no se enseña el método de la oración y del ayuno. Hoy en día se está enseñando la falsa doctrina herética de la confesión positiva, de que todo lo que confieses con tu boca Dios lo tiene que hacer porque Dios está sometido a tu voluntad y a tu palabra. Pero que poco se está enseñando, hermanos, el camino de la humillación, del ayuno, del arrepentimiento, de la oración y del clamor. Hoy en día se está enseñando mucho que la raíz de todos los males es, hermanos míos, los males generacionales, los pecados de los antepasados, las maldiciones ancestrales. Pero qué poco se está enseñando que el mal que está sobreviniendo a esa persona es que está practicando un pecado, un desorden. Y claro, el pecado trae sus consecuencias.
Él no necesita pactar, Él no necesita diezmar, Él no necesita hacer nada de eso. Lo que Él necesita es salir al altar y pedir perdón y arrepentirse, porque el perdón de Dios trae los beneficios de la gloria del Padre sobre nosotros. Aleluya. Si se Amén. humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo entonces dije Jehová, les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y ahora, antes y después, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gloria a Dios. No hay nadie más misericordioso que Dios. Os vuelvo a repetir, no hay nadie más misericordioso que Dios, ni más paciente. Dios esperará hasta el último momento para que la persona se arrepienta. Hay quien cree que lo que primero hace Dios es mandar juicio contra los pecadores. Eso es porque no has leído la Biblia. Porque si lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, te darás cuenta que Dios es un Dios paciente, amoroso, misericordioso, que te está diciendo siempre, por favor, cambia. Porque antes de castigarte, por favor, cambia. Antes de que venga la disciplina sobre tu hogar, sobre tu casa, cambia, arrepiéntete. No marches por ese camino. Así dice la palabra, cuando Jesús ve a Jerusalén, sale llorando, y cuando llora estaba diciendo el refrán, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces os quise juntar, como la gallina junta sus polluelos, pero en cambio vosotros no quisisteis? Estaba diciendo, yo quería daros mi protección, pero os apartabais de mi presencia. Hermanos míos, dice la palabra, sanaré su tierra. Si Dios tiene que sanar es porque está enferma. ¿Sabes por qué? Porque el pecado causa enfermedad y el pecado trae ruina y consecuencias. Está comprobado, y esto lo hablemos ayer en clase de teología, de que, hermanos, una vida con odio, con rencor, que todavía no ha perdonado, hermanos míos, sufre y es más propensa a sufrir enfermedades cardíacas y psicológicas. ¿Saben por qué? Porque el odio y el rencor produce un malestar, una alteración nerviosa, que lo que hace es que la presión sanguínea vaya subiendo más, y al final sufren consecuencias, paros cardíacos, sufren enfermedades del hígado, y su cuerpo enferma. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado es muerte, enfermedad y es destrucción. ¡Eso es el pecado! No les estoy hablando de fuegos artificiales. Me agrada mucho el silencio de ustedes, y cuando el pueblo a veces calla es porque está escuchando la palabra del Señor. Hermanos míos, Dios puede condenar de dos maneras el pecado. Pastora, me la dejan 5 minutos nada más. Puede condenar el pecado de dos maneras. Lo puede condenar primeramente, escuchen bien. Hay personas que pecan y son malos de verdad, y aquí en la tierra viven como reyes, y parece ser que mueren sin recibir la justa retribución de sus obras. Y hemos dicho, pero ese hombre, siendo tan malo, ¿por qué no ha sufrido más? ¿Por qué Dios no ha mandado un rayo y lo ha fulminado en ese momento? No, porque una de las formas que tiene Dios de castigar el pecado es que no te preocupes, al final de todo habrá un juicio del trono blanco. Y toda iniquidad del hombre no quedará exenta de la retribución y de la justicia divina. Tú no te preocupes por aquellas personas que no han sido castigadas aquí en la tierra. Habrá un día un juicio, y el castigo no será momentáneo ni aquí en la tierra, será eterno en el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Pero hay otra manera que Dios castiga el pecado, ¿sabe cómo es? En la carne. Dios puede castigar el pecado en la carne. Eso lo vemos en Ananías y Zafira. Ananías y Zafira mienten a Dios, y lo que pasa es que hay fulminados. Eso lo vemos en el pasaje de Corintios, que las personas, por tomar indignamente la Santa Cena, ¿qué pasaba? Dice, muchos enferman, debilitados, y otros duermen. Cuando habla de dormir, estaba hablando que morían. Dios les mandaba un juicio en la carne para salvar su espíritu, pero condenaba su carne por causa de su pecado. Ay, madre mía. No pienses, por favor, de porque Dios te ha perdonado 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 veces. No pienses que Dios te seguirá perdonando siempre y tú siempre pecando. Porque hay personas que piden perdón para pecar después.
Y personas que pecan para luego pedir perdón. Y siempre tropezando sobre la misma piedra. Habrá un día que si Dios dice, basta ya, ten cuidado porque la justicia divina se puede ejecutar aquí en la tierra. Amén. Hermanos míos, acabo con esto. Hay unos datos impactantes para que ustedes vean. Mediten porque les van a asombrar. En el 12 de enero del 2010, a las 4:53, Haití sufre un devastador terremoto de 7 grados. Esa causa mueren miles de personas, muchas ciudades y aldeas quedaron arrasadas. En estos momentos, lo primero que ocurre es que las personas a quien echan las culpas. Ha ocurrido el terremoto. Estamos hablando, hermanos míos, del 12 de enero del 2010. 4:53. Sacude la tierra Haití. 7 grados, se caen las casas. Imaginaros, mueren miles de personas. El primero que se le echa las culpas es a Dios. ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué has permitido la muerte tan inocente? ¿Por qué lo has hecho? Tú hubieras podido librar. Claro, esto se habla, hermanos míos, desde el raciocinio humano. Haití, escuchen bien, es el país más pobre de toda América Latina. El más pobre del mundo, hermanos, uno de los países más pobres del mundo. Haití es un país azotado por contagios de enfermedades terribles. La malaria y la fiebre tifoidea son plagas endémicas. Allá, el 80% de los niños que nacen no saben quién es su padre. Y la pregunta es, ¿a qué se debe tanta desgracia? ¿A quién echan las culpas? A Dios. Ahora bien, este pensamiento es nacionalista del hombre. Lo que el hombre ignora, y esto es tremendo, que detrás de todo esto hay un mundo espiritual y unas consecuencias espirituales. Y es que resulta que Haití, en el 1791, fue consagrada a Satanás por un tiempo de 200 años. En el 2005 fue nuevamente consagrada a Satanás y a los demonios por otros 200 años. Estos muchos lo ignoran y no lo dicen. Hermanos míos, no saben que Haití subyace en las profundidades del mismo satanismo y la magia negra. Literalmente, Haití fue consagrada explícitamente a Satanás y donde rinden culto a las huestes satánicas en las diversas modalidades de vudú y de santería. Echan toda culpa a Dios de ser que Dios permite toda desgracia, pero muchos ignoran que el vudú fue reconocido por el gobierno como parte de la idiosincrasia nacional, o sea, como parte mismo que forma lo que es Haití. También ignoran que un sacerdote católico, el cual llegó en el 2003 a ser presidente de Haití, autorizó él mismo el vudú para que fuese aceptado como una práctica paralela al catolicismo. Se me acabó el tiempo. ¿Y luego a quién echa las culpas? ¡A Dios! ¿A quién echa las culpas el hombre carnal y natural? ¡A Dios! Pero ignoran que a veces todo lo que ocurre es consecuencia de un juicio divino, porque detrás se hallaba un pecado que no había sido arrepentido. Por eso entienden ahora, no hay respuesta si no hay arrepentimiento. Si yo se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré. Amén, sí. Pregúntate ahora, ¿por qué a veces Dios no me responde? ¿Será por su soberanía? Quiero creer eso. Pero a veces no será que nuestra vida desordenada o algo que estamos haciendo que está en contra de la voluntad de Dios, Dios tiene que cerrar las puertas y cerrar el grifo y tiene que permitir en tu vida una vida de desierto para que aprendas a pedir perdón, a arrepentirte y a venir humillado delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Le dejo para que medite. No hay respuesta sin arrepentimiento. ¿Es bueno que salgas aquí? Gloria a Dios. Cuando Pastor Abelar o yo hagamos un llamado, ¿es bueno que salgas? Amén. Pero si en tu vida hay un desorden, pon en cuenta primeramente tu vida en orden. Cuando tu vida esté puesta en orden, entonces estarás preparado y preparada para recibir la bendición de Dios. Dios no puede bendecir a vidas desordenadas. La palabra dice que si tú tienes una ofrenda para entregar al altar, ¿qué dice la palabra?
pero tienes algo en contra de tu hermano, vuelve y te pide perdón, y entonces cuando estés en orden, ven aquí adelante y echa la ofrenda. Primeramente orden, porque en el momento que tú pongas tu vida en orden, las bendiciones del Señor vendrán solas sobre tu vida. Aleluya. Amén. Les dejo para que mediten y no les molesto más. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, al que vive y al que reina. ¡Aplaude!